Buenas tardes a todos. Hoy vengo a hablarles de Caribe, la novela publicada por Arcadia y traducida por Marino Magliani y Ricardo Ferrazzi. Mi novela es un viaje de aventura en el siglo XVI, es decir, poco después de que América fuera descubierta. El personaje es un personaje histórico cubano, poco conocido, que fuera pirata y fuera también explorador junto al famoso corsario inglés Francis Drake. Es un libro raro, porque pensar que un indiano, o sea, un colonial, se convirtiera en descubridor de otras tierras y que le diera la vuelta al mundo con Francis Drake es algo que hasta a los propios cubanos no les parece muy creíble. No obstante, está en las crónicas de India y en los asentamientos de la ciudad de Sevilla, donde se mantenían todas las relaciones con las llamadas Indias, viene el nombre de él como una persona buscada por las leyes españolas por haber traicionado a la corona de España. Este personaje se llamaba Diego Grillo y yo cuento aquí su infancia en este libro, que es la primera parte de una trilogía. Diego Grillo logró algo que muchos hispanoamericanos no habían logrado en su tiempo, ni pensaban lograr, que fue darle la vuelta al mundo, conocer muchos países, trabajar, siendo un mestizo, trabajar a las órdenes de la reina de Inglaterra, llegar a ser capitán de su propio barco, conocer a múltiples personajes importantes de su tiempo, sobre todo de Inglaterra, y, según cuenta la leyenda, regresar a su país, que estaba poco poblado en ese tiempo, Cuba, regresar a Cuba y lograr asentarse allí para escapar de los propios españoles, o sea, esconderse a plena vista. Obviamente no se quedó a vivir en la ciudad de La Habana, donde había nacido, sino que regresó, al regreso fue y se asentó en el centro de la isla, donde hay muchas leyendas sobre él y sus descendientes. Muchas personas se consideran descendientes de Diego Grillo. Yo cuento la infancia de Diego Grillo en este libro. Él la está contando en primera persona, casi todo el libro. Y él tiene la desgracia de empezar a ser perseguido por la Inquisición, siendo muy joven, por razones, cualquier tipo de razón que la Inquisición española podía encontrar para poner en su lugar a un mestizo que quizás estaba contraveniendo la ley o lo que ellos pensaban que era la ley. Diego Grillo tiene la suerte de que su padrino es un blanco, oficial del ejército español, y lo protege, pero sabe que la Inquisición lo va a capturar en última instancia. Por lo tanto, lo embarca en una expedición que encabeza un monje italiano, que es una especie de alter ego de Umberto Eco, y este monje italiano lo lleva en un viaje de exploración por todas las costas del Caribe. Este viaje de exploración es una mezcla de aventuras reales, contadas muchas veces por distintos cronistas españoles, así como las leyendas y las historias que todavía pululaban en España y comenzaron a pulular en América Latina sobre los tiempos de los libros de caballería, dragones, etc. Obviamente no cuenta Diego Grillo que se haya encontrado con un dragón, pero sí con muchos de los mitos latinoamericanos de las tribus indias son incluidas en el libro. Por lo tanto, el libro es una mezcla de historia real, de historia histórica y de fantasía, pero fantasía adecuada a ese tiempo, a las creencias de ese tiempo, a las leyendas, a los mitos de los indios que los españoles oían, y todo esto se va mezclando dentro del libro como una obra de ficción que se entronca con el llamado realismo mágico latinoamericano, pero también con una novela histórica al estilo latinoamericano. El libro es muy interesante, según han dicho varios críticos, les ha llamado la atención que toda esa serie de mitos se hayan mezclado con algo que estaba ya contado por los españoles y además con la vida de una persona que existió en la realidad y que él mismo se ha convertido en un mito dentro de la historiografía cubana. Alguien que hoy es que se está comenzando a estudiar
se está tratando de investigar su vida, de saber exactamente quién fue Diego Grillo y cuántas de las hazañas que se le achacan son ciertas, porque se supone que le dio la vuelta al mundo con Francis Drake. En algunos libros anglosajones aparece su nombre, Dieguillo, como uno de los ayudantes de Drake, que regresó, de los que regresaron vivos a Inglaterra, en el último barco que le quedaba a Francis Drake después de darle la vuelta al mundo, que llegó con grandes tesoros extraídos del lejano oriente, también de la América, del Pacífico. Todas las ciudades del Pacífico fueron asaltadas por Drake. La exploración del norte del Pacífico por parte de Francis Drake, que también se está descubriendo en la actualidad. Todas estas cosas me llevaron a mí reunirlas 10 años. Es un libro que ha sido recomendado en mi país, Cuba, donde fue publicado por primera vez. A pesar de mi desavenencia con el gobierno cubano, lo publicaron. Y un crítico importante cubano, Rafael Rafa Grillo, que no es familia de pirata, aunque lo pretende, ha dicho que él considera que es la mejor novela cubana publicada en el siglo XXI, publicada en la misma Cuba, lo cual fue un privilegio, puesto que fue por orden del ministro de Cultura que se publicó. Tuve la suerte de que a Marino Magliani le gustara también el libro, hiciera la traducción y lo presentara a Arcadia Editores y que Arcadia también lo publicara en italiano. El libro ha tenido muy buenas críticas, tanto en mi país como en Italia. No ha sido un libro súper relevante, pero cada vez que alguien lo lee le llama la atención por todo el trabajo que se ha llevado a cabo en él. Y yo espero que a muchas otras personas les guste el libro y se diviertan con él. No es necesario ser especialista en historia para leerlo. No está rodeado de muchas historias. Lo que sí sorprende es que muchas personas se han quedado asombradas al enterarse de que La Habana estaba en el centro del Imperio Español y que era una de las ciudades más importantes porque por ahí pasaba todos los cargamentos de oro, tanto de las Indias como desde las Filipinas, que regresaban hasta México, de México a La Habana y de La Habana a España. Igualmente, el conocer que la mitad de Italia en ese tiempo pertenecía también a ese imperio español, que llegaba hasta el Pacífico, y que esta persona, tanto como Francis Drake, se dedicaron a saquear los barcos españoles y portugueses y también las ciudades y las colonias que ellos habían creado en todas las costas de esos continentes, como América, África, la India, etc. Todo ello revestido de gran importancia. Este libro es una respuesta a la historia oficial de Cuba, que prácticamente no habla nada sobre el país después del descubrimiento. Apenas que varios piratas saltaron X ciudades, casi siempre piratas franceses e ingleses, algunos holandeses. En este caso, raramente salta al medio de la historia un cubano que existió y que se unió a esos ingleses, franceses u holandeses en distintos momentos y participó hasta en guerras en Europa. Diego Grillo, un mito que según la leyenda vivió mucho más de 100 años y que yo trato de arreglar esta leyenda, incluirla dentro del libro, de manera tal que un hombre de casi 100 años es quien está contando el libro, su vida, su historia. La historia de Diego Grillo, el discípulo de Francis Drake, que debía ser, como Francis Drake lo es en Inglaterra, un héroe nacional de Cuba, pero que apenas es mencionado por los historiadores cubanos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Alessandro Gianetti y a Arcadia Editores. Hasta luego.